Amables televidentes, bienvenidos nuevamente a nuestro Museo Histórico del Peñol. Para los vigías del Patrimonio Cultural del Peñol es muy grato poderles presentar la exposición temporal que durante los meses de febrero y marzo tenemos en nuestro museo y que podemos llevar a sus hogares gracias a la vinculación del canal TV Peñol. Una de las colecciones que preciosamente conserva el museo y de manera muy celosa es la colección de ornamentos litúrgicos que se utilizaron en el Templo del Viejo Peñol hasta el año de 1965. En ese año, la Iglesia Católica tuvo una gran transformación con el llamado Concilio Vaticano II, el que hizo una revisión de todo lo que se utilizaba en la liturgia. La liturgia desde el siglo XVI era el culto del pueblo a Dios, por lo cual todo era muy ritual. Habían una cantidad de elementos, de objetos, y la iglesia se estaba llenando de una cantidad de ritos que no permitían propiamente el acercamiento hacia la espiritualidad. Con el Concilio Vaticano II, la liturgia es hoy, afortunadamente, una vivencia de la fe, pero nuestro museo conserva, como lo mencionaba antes, de manera muy celosa muchos de esos objetos, casullas, estolas, capas pluviales, manípulos corporales que hacían parte de toda esa liturgia antigua que los invitamos a ver en las próximas imágenes. Estos ornamentos eran elaborados de manera muy delicada, generalmente por monjas de clausura, quienes se dedicaban todos los días a hacer esta preciosa y artesanal labor. Eran elaborados en telas brocadas italianas, unas telas que se importaban. Algunos de ellos tenían hilos de oro, hilos de plata y generalmente tenían partes de seda por la preciosidad que ella significa para acoger el ritual eucarístico y el ritual de la Santa Misa. Es por ello que, por ejemplo, las casullas estaban reservadas exclusivamente para el celebrante, para quien presidía la ceremonia. Las dalmáticas estaban reservadas solamente para los diáconos. Sí, el velo humeral era ese gran velo con el que se tomaba el Santísimo para hacer la exposición. La estola, que significa generalmente el poder ministerial. El manípulo, que significaba el dolor. Y también existieron los llamados corporales, que son unas pequeñas telas que se extienden antes del ofertorio, donde se presumía que quedaban partículas del cuerpo de Cristo cuando se hacía la consagración. Era por eso que estos ornamentos eran delicadamente trabajados, eran juiciosamente conservados y su lavado, su mantenimiento estaba reservado exclusivamente también a las casas de hermanas, quienes eran las únicas que podían hacer este maravilloso trabajo. Todos estos ornamentos, objetos y devocionarios tenían por finalidad hacer más solemnes las ceremonias, hacer más solemne el culto a Dios. Hoy la nueva liturgia ha propuesto que los elementos que se utilizan para el culto sirvan más para catequizar, para acercar las personas a la espiritualidad, para que se entienda más el Evangelio, para que podamos realmente tener un mensaje nuevo del mismo Evangelio. Es por eso que las misas ya no son en latín, los rituales ya no son tan largos y las normas no son tan estrictas. Por ejemplo, hasta 1965 en los templos solamente podían ingresar como instrumentos musicales el violín y el órgano, solamente. Hoy en las misas pues se ven guitarras, se ven flautas y se ven otro tipo de cosas que solemnizan de una manera más diferente y más popular, por decir así, nuestras ceremonias. Es por eso que hubo ese cambio tan drástico a partir de 1965, donde estos ornamentos que eran tan elaborados, que eran tan bonitos, que eran tan artesanales, pasaron simplemente a ser piezas de museo
que nos dan fe de cómo era la liturgia antigua y cómo eso ha cambiado para que hoy podamos vivir más la fe y podamos vivir más el Evangelio. Los invitamos para que nos visiten en nuestro Museo Histórico del Peñol todos los días desde la 1:30 de la tarde y los domingos desde las 10 de la mañana. Aquí siempre estaremos los vigías del patrimonio cultural dispuestos a mostrarles esta exposición temporal, las exposiciones itinerantes, la exposición permanente sobre el Viejo Peñol y la agenda cultural del museo. Muchas gracias por estar con nosotros y agradecemos muy sinceramente la vinculación de Té del Peñol. Muchas gracias.